Vamos a consultar, señores, a una estrella de YouTube. A un youtuber. Tiene su canal de YouTube que ustedes pueden consultar. Es Daniel Sapsay, constitucionalista. ¿Cómo estás, Daniel? La Nata te habla. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy bien, Jorge. Gracias por la difusión. No, Ahora, por favor. Simplemente agrego, en realidad la dirección es Daniel Alberto Sapsay en YouTube, si no, no van a poder entrar. Ah, ok. Daniel Alberto Sapsay en YouTube. ¿Cómo no? Escúchame. Muchas gracias. A ver, ¿yo estoy equivocado o la Constitución dice que la ciudad autónoma es autónoma? Lo dice expresamente en la reforma del 94, es el artículo 129, que le reconoce autonomía y facultades de legislación y jurisdicción, es decir, tener su propia legislatura y su propio poder judicial. Además, es importante tener en cuenta que incluye ese artículo en el capítulo sobre gobiernos de provincia, con lo cual ya la misma inclusión en ese capítulo habla de un reconocimiento en principio de un estatus de una provincia. Lo que pasa que como se da esa suerte de situación extraña en donde al mismo tiempo hospeda, y digo hospeda a la capital federal porque es algo transitorio, no es para siempre, entonces se dicta una ley de garantías de los intereses de la nación en la ciudad de Buenos Aires, y esa ley de garantías es la que reserva para la nación algunas facultades. Ahora, más allá de la crítica a la ley, lo importante es que en la materia de salud, de educación y en general de la aplicación de las libertades fundamentales, no aparece en esa ley que la nación se haya reservado esas facultades. Es más, en la Ley Nacional de Educación se dice expresamente que la prestación del servicio de educación está a cargo de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, lo dice el mismo legislador nacional. Más claro imposible, ¿no? ¿Y por qué el gobierno dice que esto es un mamar? Bueno, a ver, ¿se le puede encontrar alguna lógica al argumento del gobierno? A pesar de que no es mucho argumento, pero bueno. Mira, es parecido al lofer. Cuando uno no tiene argumentos, entonces larga así una suerte de expresión shock. Lofer, mamarracho, algo diferente dice el presidente, habla de un incordio, no sé qué. Pero no tienen argumentación, pero aparte a mí me llama la atención el desconocimiento. El desconocimiento en cuanto dicen que no tiene la capacidad de llegar a la Corte Suprema en competencia originaria. Se comieron desde hace 5 años fallos fundamentales de la Corte Suprema, Bazán, Cava contra Córdoba, Corrales, Nisman y muchos más, en donde la Corte Suprema expresamente asimiló a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una provincia y que por lo tanto puede llegar en competencia originaria. Es más, mira, la procuradora Laura Monti, que viste que con enorme velocidad habilitó, a pedido de la Corte, el viernes mismo, la competencia originaria, me parece interesante lo que dice ella. La ciudad tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y por lo tanto el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte. Es más claro agua, ¿no? Entonces, que digan que no está reconocida la competencia originaria habla de una ignorancia impresionante. ¿Quién los asesora? Porque estos son datos duros, yo no estoy interpretando, es lo que dice la Corte Suprema, es lo que dice la Procuradora General Fiscal, una autoridad básica en la Procuración General de la Nación. Jessica tenía unas dudas, sobre esto te quiere preguntar. Sí, ¿qué tal, Sapsay? Respecto, no de la competencia ni de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, eso lo corro de la discusión, sino específicamente sobre la herramienta del DNU, el Decreto de Necesidad y Urgencia, que no estoy de acuerdo con la medida que se tomó con el contenido, pero le quiero preguntar desde el punto de vista legal. El DNU puede argumentar tranquilamente una cuestión de urgencia y de interés federal para legislar sobre un tema sanitario, no de educación. No está modificando un plan de estudios o cómo se dictan las clases en la Ciudad de Buenos Aires, sino lo puede argumentar bajo ese encuadro. ¿Esto sí se puede hacer? Absolutamente estoy de acuerdo con lo que usted dice, porque se trata de cuestiones de policía local, es decir, el poder de policía es el poder que tiene una autoridad para poder limitar el ejercicio de derechos fundamentales, ¿no es cierto?
Eso que se llama la policía, esa policía o poder de policía en la materia de educación es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no de la Nación. Pero aparte, algo fundamental en materia de limitaciones a derechos fundamentales es el principio de legalidad, se tiene que hacer por ley. La Constitución es clara cuando dice que al presidente se le prohíbe el dictado de decretos de contenido legislativo, salvo cuando circunstancias excepcionales impidan el tratamiento normal para la sanción de leyes. Es decir, que no estuviese reunido el Congreso. Y el Congreso está sesionando en sesiones ordinarias. Entonces, es de una inconstitucionalidad flagrante ya en el instrumento utilizado. El presidente está abusando de su poder y está gobernando por decreto ya hace tiempo. Sí. La Corte Ahora, le ahí tiene le que hago un poner punto. coto, porque si no Sí. vamos muy mal. Ahí le hago otro punto que tiene que ver con el DNU. El DNU, digamos, tiene validez a menos que el gobierno, que el Congreso lo rechace. Hay una comisión que está específicamente Una creada. comisión bicameral y después Exactamente. El año pasado, porque hace un año que el gobierno hace esto por DNU. El año pasado se aprobó en el Congreso sistemáticamente todos estos DNU. En este caso, como no hay un acuerdo político, bueno, probablemente esto genere un conflicto, pero hasta tanto eso no ocurra, tiene vigencia el DNU. Más allá de lo que opinemos, esta es la pregunta. A ver, sí, pero acá estamos hablando de la competencia de la Corte Suprema y de la Sí. justicia, que hace otro control, que es el control jurisdiccional, Sí. que es concomitante. Una cosa es, en abstracto, el confirmar o ratificar el decreto o no, eso es una facultad del Congreso, que se hace en dos pasos. Primero una comisión bicameral permanente, que tiene 15 días para expedirse, y luego eso va al recinto, que no tiene plazo, que no los quiero aburrir, pero si hablamos de la ley reglamentaria, es imposible que no apruebe todos los decretos, porque solo un aspecto de inconstitucionalidad. Ahí se dice que con que una sola Cámara convalide el decreto ya es ley. Imagínense ustedes, o sea que Sí. es mucho más fácil legislar por decreto que a través del Congreso. El presidente que legisle que el Congreso, porque el Congreso requiere que pase por las dos cámaras. Para los DNU es suficiente solo una, y pasan todos porque tienen mayoría en el Senado. Entonces, por eso es tan fundamental el control jurisdiccional, el control de los jueces, que es lo que pasó con el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que va a ocurrir cuando se expida la Corte Suprema, para lo cual ya lo ha habilitado el claro dictamen Sí. de la doctora Laura Monti. Y en base a las posiciones que se conocen de los jueces o a lo que viene diciendo la Corte, ¿usted cómo cree que va a intervenir la Corte en este caso? Yo creo que debería declarar, pero claramente, la inconstitucionalidad. Me sorprendería mucho que no lo hiciera. Gonzalo. Pero en medio de todo esto, Daniel Gonzalo Sánchez, buen día. En medio de tal, todo Gonzalo? esto ¿Cómo estás? aparece hoy una movida judicial del gobierno para intentar frenar la apertura de escuelas, que es por un lado un planteo en la justicia federal, entiendo, de Carla Bisotti, y por otro lado el procurador Zanini. Apuestan a sacar el caso, hasta donde estoy leyendo, y no lo entiendo verdaderamente, para pedirle que nos explique, apuestan a sacar el caso de la justicia porteña para llevarlo a la justicia federal. ¿Qué quiere decir eso y qué posibilidad hay de que nos pasemos 2 semanas discutiendo esto? Bueno, en primer lugar, el Gobierno Nacional no es parte en el proceso que se ventila en la Cámara Contencioso Administrativa Federal, ¿no? Por lo tanto, puede interponer todos los recursos que quiera, que no va a suspender la ejecución del fallo. Primer punto. Segundo punto, nuevamente no está respetando la autonomía, porque en una cuestión que es exclusiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que por lo tanto el conflicto se dirime en la justicia de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está tratando de imponerle una suerte de intervención federal judicial a través de la justicia federal. No sé si se entiende. Porque además no olvidemos que el decreto de necesidad de urgencia tiene efectos sobre un nuevo nivel de gobierno que creó el presidente Fernández, AMBA, otra cosa absolutamente disparatada. Por lo tanto, en este caso, claramente el fallo se limita a su cumplimiento o sus efectos dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que la justicia federal no se puede meter. Marina.
Sabsay, Marina Calabro lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo está? Encantada de escucharlo. Volviendo al tema de la Corte Suprema, doctor, se supone que en la mismísima definición de la idea de amparo que presenta la ciudad está la situación de emergencia y la urgencia de la situación. En este contexto le pregunto si eso debería ser una presión en el buen sentido, ¿no? Algo a considerar por parte de la Corte a la hora de expedirse, si usted cree que se va a actuar en función de la urgencia o se tomará sus plazos, y también si el hecho de dilatar la decisión, la Corte, no es una suerte de toma de posición por omisión. Bueno, mire, la primera reacción de la Corte fue en el sentido de lo que usted espera. ¿Por qué? Porque no lo hizo de oficio la doctora Monti, el dictado de ese dictamen, valga la redundancia. Lo hizo porque la Corte se lo solicitó. Bien. Es decir, prácticamente de manera inmediata en que salió el DNU y que se interpuso, sobre todo, la acción de la Ciudad de Buenos Aires, la Corte Suprema reaccionó de manera inmediata e hizo el primer paso, que fue precisamente la necesidad del dictamen de la Procuración General de la Nación. La doctora Monti reaccionó, eso sí que es récord, yo no recuerdo nunca que en pocas horas ya estuviese el dictamen. Entonces, así las cosas, yo me pregunto, ¿para qué hubiese apurado tanto la Corte, y que además así lo entendió la doctora Monti, si no es para fallar lo antes posible? Rolo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Quería volver a la pregunta que te hacía Gonzalo por una cuestión, porque yo trato de entender cuáles son los argumentos judiciales del gobierno. El gobierno lo que está planteando es la justicia local, la justicia de la ciudad no puede meterse en un tema que es de competencia federal. O sea, lo que plantea el gobierno de alguna manera es, si querés discutir el DNU, que es un DNU que fue dictado por la autoridad nacional, tenés que ir a la justicia federal, no a la justicia de la ciudad. A la justicia de la ciudad podés ir si se vulnera un derecho de los porteños por una resolución del gobierno porteño. Esto es lo que están planteando, y jurídicamente lo que están haciendo es una presentación ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal, o sea, la misma Cámara que falló en la ciudad, pero la federal. Esto ya cayó en manos del juez Esteban Furnari, y le están pidiendo al Contencioso Administrativo Federal que declare que la justicia porteña es incompetente para resolver en esta situación. Lo que te pregunto en concreto, Daniel, es si el juez Furnari, que ya tiene este planteo que hizo Zanini, Bisotti había ido en el mismo sentido pero ante la Cámara porteña, ¿puede la Cámara Contenciosa Federal, o sea, el juez Esteban Furnari, puede decir, tiene razón Zanini, no puede intervenir la justicia porteña y tienen que volver a suspenderse las clases, entre tanto resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Esto es posible? ¿Es un escenario posible el que te estoy planteando? Si se atiene a lo que la Constitución expresa, y yo espero haber sido claro y no me quiero repetir, no debería dejar sin efecto el fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de la Cava. Pero puede hacerlo. Porque si eso lo hace, está desconociendo la existencia de un gobierno autónomo que tiene su justicia autónoma y que entendió en un tema exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires, que es el cercenamiento de derechos en materia de educación, que es una materia local. Claro. No, yo te lo pregunto, Daniel, porque evidentemente es la postura de Zanini. Perdón, como nos superpusimos no te pude escuchar. No, te quería hacer este punto, que claramente es la postura de Zanini. Zanini ha hecho un entramado legal, un razonamiento para poder presentarlo. Por eso uno avisora que, por más que uno no esté de acuerdo, que Furnari podría fallar en ese sentido. Mirá, pueden hacer muchas cosas. Lamentablemente las sentencias arbitrarias son numerosas en el derecho público argentino. Ahora, eso se va a apelar a su vez en la Cámara Contencioso Administrativo Federal, porque Furnari es un juez de primera instancia en lo contencioso administrativo, no es la Cámara. O sea que igual podría haber, o sea, igual se seguiría discutiendo, por más que Furnari le fallara. Se seguiría discutiendo. Yo creo que Furnari lo que tendría que hacer, en el mejor de los casos, aún sin tomar una posición, decir, momento, esto está en manos de la Corte Suprema. Claro. Así que yo no puedo pasar por encima de la Corte. Y la Corte, si entra a la Corte y define, se acaba toda la discusión, ¿no es cierto? Por supuesto. Obvio, lógico. Eso es lo importante, claro. Sí, Esperemos que sí, porque en algún momento estos señores, el primer kirchnerismo por lo menos, no cumplía fallos de la Corte Suprema. Yo fui el abogado de Eduardo Sosa, procurador general de Santa Cruz. Claro. Logramos 4 fallos y nunca se cumplieron. Y nunca lo cumplieron, esperemos es cierto. que los cumpla. Ahora están cumpliendo.
Gracias, bueno, nunca gracias se sabe. Daniel por la comunicación. Recordame cómo es, ahora que soy youtuber, cómo es Que YouTube. me estoy acercando a los 50.000 suscriptores. Y después Muy bien, contigo, muy creo bien. que van a ser muchos más. Contame, Daniel Alberto. Sapsay en YouTube. Y te pido que me manden, por favor, a la producción, a Margarita, el audio, porque desde ya que lo quiero subir. Pero cómo no, sí, te lo mandamos, te lo mandamos. Un abrazo grande. Un Daniel abrazo a todos. Alberto Sapsay, youtuber, señores.